En redes sociales, por ejemplo, para que un TikTok se viralice, importan los 3 primeros segundos, ¿no? Y los 3 primeros segundos lo relaciona la carrera con los titulares de prensa. Un buen titular de prensa es un buen hook, un buen gancho para un video. Entonces, si sabes hacer titulares, lo más probable es que sepas hacer ganchos virales. Marca hablando tiene el ritmo para triunfar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente aquí en su serie favorita, Marca Hablando. Y hoy día tenemos a un invitado muy especial, estoy seguro que muchos lo conocen. Él es Flavio Gálvez Quintana, actualmente es especialista en growth y en canales digitales. Jurado también fue de los premios EFI 2024, creador de contenido. Además tiene 5 años de experiencia en el consumo masivo, banca, startups, ha liderado proyectos de e-commerce, CRM y mucho más. Le doy la bienvenida, Flavio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fuerte las palmas para él, gracias. No, gracias por la invitación, gracias por la consideración también con mi perfil para poder estar como aquí invitado, ¿no? No, encantado de tenerte, Flavio. Quiero comenzar este episodio, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de tu vida, Flavio. Hoy día tú te dedicas a todo lo que es 100% creación de contenido. Sí, hace poco, menos de un mes en realidad. Ujú. Reciente, ¿no? Sí. Acaba de salir del Scotiabank como Santander. de Santander, perdón, como jefe de growth. Sí, correcto. O sea, estamos hablando que tú has estado en el mundo corporativo ya buena cantidad de años, 4, 5 años. 5 años, exactamente. 5 años en la misma categoría de marketing y growth. Correcto, sí. Siempre quizás no viendo growth al 100%, sobre todo al inicio, pero sí veía cositas, es que en growth tú puedes tener conocimiento de muchas cosas y especializar en algo, ¿no? Que es al inicio veía esa cosa en la que me especializaba y luego ya fui avanzando en más cosas, ¿no? Vamos a agarrar de repente un poquito a la audiencia qué es growth, porque esta terminología se ha estado aplicando en los últimos años, ¿no? Que viene a ser, explícanos tú en tus sencillas palabras, ¿qué quiere decir growth? Ya, yo creo que el growth marketing en realidad tiene que ver, es una metodología que viene de Silicon Valley, de empresas de tecnología que tienen rápido crecimiento y busca 3 cosas. Uno, cómo adquieres clientes, cómo los retienes y cómo los monetizas. Si eres capaz de poder responder esas 3 dudas, en realidad estás aplicando growth correctamente, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces tanto lo relacionan quizás con áreas de operaciones, porque tenía que ver con cómo abren nuevos países, cómo expanden nuevas audiencias, nuevos negocios, todo esto, pero en realidad creo que tiene que ver ya con muchas más cosas, ¿no? Creo que un área de growth finalmente también es como una consultora interna que conecta muchos puntos dentro de una empresa, ¿no? Lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Estos 3 puntos, sobre todo, hay uno que resaltaría más que es la retención, Correcto. que a veces muchas empresas nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, tal cual. Y, o sea, sucede en empresas gigantes. Gigantes que tú te das cuenta, sobre todo, creo que el caso más particular es en telecomunicaciones, cuando uno se da cuenta de que pierde más clientes de los que adquieren mes a mes, ¿no? Y sucede esta analogía del balde con agua. Ok, lo llenas con agua por un lado, pero tiene huecos por todos y termina regando, entonces se hace insostenible. O también la clásica, o sea, creo que en realidad tiene que darse la fórmula de esas 3 cosas, porque siempre sucede que una no se cumple. Cuando una no se cumple, falla todo, ¿no? Y el negocio termina quebrando, siendo sostenible, o en el caso de muchos startups, dependiendo solamente de inyección de capital constante. Si no tienen inyección constante, quiebran, ¿no? Ahora, el growth, como dice su palabra, es buscar crecimiento. Sí, Entonces, es esencial tener esa estructura clave en todas las organizaciones, creo yo, porque eso te va a permitir estar estable en el tiempo, también ahorrar en gastos, en inversiones, porque cuidar a tus clientes, la adquisición es menor, ¿no? De nuevos clientes que es la más cara, luego tienes mejor rentabilidad y por consecuencia la empresa crece. Entonces, todo es una serie de consecuencias a raíz de esta metodología que, como tú dices, no es que tengamos al alcance para estudiarlo todos aquí. Viene a decir que es una nueva estructura, tú la has logrado aprender por 5 años, la has aplicado en diferentes empresas grandes, corporativas, y hoy día esperamos, Flavio, que nos puedas compartir un poco de esa experiencia. sí, mira, todo comenzó en realidad, mira, mi primer trabajo como practicante fue en Grupo Centenario, que ahí veía lo que es marketing corporativo, relaciones públicas. No, si bien algo curioso también es que el mundo de growth mucha gente piensa que es poner una pauta en Facebook por leads y listo, ¿no? No, no es así, no funcionan así las cosas. Tienes que entender cómo es su modelo de negocios, es un modelo de negocio de mucho volumen, o es un negocio de muchas ventas, por ejemplo, o tickets altos, mejor dicho. Entonces, entender dónde estás, por ejemplo. No puede ser un negocio que, ok, tienes 2 ventas mensuales, pero son ventas a empresas corporativas que son millones de dólares, por ejemplo, ¿no? O puede ser quizás un consumo masivo, que, ok, ticket bajo y volumen alto en este caso, ¿no? O tener cómo adquieres clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, que sucede es marketera como tradicional,
formados para ser brand managers, por ejemplo, y llegan a Growth porque de alguna forma se especializan en algo, viendo de alguna forma, porque usualmente la magia sucede cuando trabajas en el área que es el canal principal de adquisición de clientes de la empresa. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, en Grupo Centenario? Veía relaciones públicas de alguna forma y mencionas quizás en prensa, todo esto, que para una inmobiliaria se influye bastante, porque lo que pesa a una inmobiliaria es la reputación en este caso, ¿no? Que no tenga roches, que no tenga impactos, escándalos, denuncias. Las entregas. Exacto. Entonces, eso convenía bastante, pero yo no lo veía, yo solamente estaba viendo relaciones públicas en ese momento, ¿no? Luego me tocó pasar a hacer prácticas en Interbank, que ahí nuevamente no veía tanto del todo, pero veía algo que era marca de alguna forma, ¿no? Eso sí me ayudó bastante para allá al lado influencer, porque sí me ayudó a entender mucho cómo funciona este mundo, cómo creas marcas buenas, cómo Interbank ha logrado ser de las top 4 marcas más valiosas del Perú, desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí veía que se hacían algunas campañas, pero muy puntuales, no entendía el impacto, solamente veía más la parte creativa, ¿no? No entendía para qué servía una campaña más creativa, menos creativa, que finalmente impacta en que la gente la vea más tiempo, genere más recordación, todo eso, ¿no? Y ya luego llega el BCP, mi última experiencia como practicante, pero que me ayudó muchísimo. Creo que si hubiera un punto clave en mi carrera diría BCP al inicio. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tienes tanto presupuesto que practicante tienes presupuestos enormes. Entonces yo como practicante tenía campañas que en total sumaban 2, 3 millones de soles, que para un practicante es una cantidad, pero para el área era campañas chiquititas, No ¿no? te creo. Claro, claro. Entonces era bien curioso porque de ahí, por ejemplo, trabajé en un startup donde el presupuesto era considerablemente menor y ya sabes cómo tomar decisiones porque si bien el dinero sí importa ahí, no es que causen impacto enorme si es que no hay un buenos resultados quizás, ¿no? Como si era un startup que si no tiene buenos resultados, quiebra el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué era lo bonito en BCP? Que entendí muchas veces cómo funciona digital. Ahí fue donde vi digital puro y entendía cómo adquiríamos clientes, cómo segmentaba cierta cantidad de usuarios. Entendía que una campaña, por ejemplo, podía ir dirigida a clientes que hayan consumido ciertas cosas en los últimos meses, que tengan un perfil de tener un saldo mayor a tanto dinero, que tengan un perfil quizás pertenezcan a un perfil de segmento de cliente en particular. O sea, segmentaban de tantas formas y apuntaban campañas solo a esos clientes, ¿no? Yo sé qué interesante, ¿no? Y ahí el reto era como lograr, en este caso, leads o instalaciones también en algunos casos de las aplicaciones que maneja Credit Corp como tal, como Tiva, por ejemplo, o Yap en su momento también alguna vez, y realmente era bien interesante el enfoque que podías darle, y ahí me enamoré porque resulta que digital eran los canales de adquisición más importantes, ¿no? Y ahí fue donde dije, oye, acá hay algo bonito, pero ¿qué más puede haber, no? Y conversabas con otras áreas. Conversaba con un área, por ejemplo, teníamos unas mesas de trabajo, y nosotros como digital veíamos qué tal íbamos y comparábamos versus un área de televentas, versus un área que envía SMS, versus un área que es canales físicos, versus un área que es agencias, por ejemplo, qué tantos resultados tiene versus digital. Y ahí vimos que digital pesaba bastante, ¿no? Y convertía incluso a veces mucho más. Y era más barato inclusive también, ¿no? Y decimos, oye, qué bacán esto, ¿no? Pero yo dije, me gustaría ver los otros canales. Y yo dije, ¿qué área se encargaría de ver como que todos los canales de alguna forma, ver cuál es el más óptimo, cuál tiene más impacto en el negocio y que también justamente ver lo que hay detrás muchas veces porque en marketing usualmente te quedas en leads y no sabes qué sucede después. No sabes qué tan rentables son, no sabes qué tanto ticket te dejan. Pensando en marketing con ventas, ¿no? Claro, En ir de la mano juntos. exacto, en la mano. Y arriba también. Sí, claro. Entonces, o sea, hay un punto en el que ya ves hasta en Santander, por ejemplo, veíamos el BDI, beneficio después de impuestos. O sea, hasta esa métrica que ya bien, bien, bien debajo de todo el funnel, llegamos a eso, ¿no? O el ROA, por ejemplo, también que era otra métrica que se consideraba. Pero lo que voy es que eh, BCP me abrió eso y ahí justo conocí unos amigos también que nuevamente ellos se dedicaban a invertir en acciones más o menos. ¿Y qué me ayudó eso? Y dije, oye, yo quiero aprender a invertir también. Y no entendí que eso realmente también fue otro punto clave que me dio en la carrera, el poder invertir en acciones. ¿Por qué? Porque cuando inviertes en acciones, analizas negocios, buscas nuevos negocios que tengan cosas interesantes, sabes ver estados financieros, estados de resultados, como que todas estas métricas que son un poco más financieras, pero que lo bonito era que tú veías cómo monetizaba un negocio, por ejemplo, cómo adquiría clientes, qué tal iba la cantidad de clientes activos, no sé, por ejemplo, un reporte trimestral de Facebook. Tú dices, oye, han caído en que monetizan más, pero tienen menos usuarios activos mensuales. ¿Cómo es eso, no? O sea, qué bacán. Entonces tú más o menos de alguna forma cambió mi mindset. Yo tenía una visión negocio y por otro lado yo tenía una visión de, ok, creo que es esto, ¿no? Y yo dije, creo que para ver esto tendría que ser o gerente, un CEO quizás para ver varias cosas,
o debe haber otra cosa, ¿no? Y fue ahí donde conversando también me dijeron, oye, yo hago eso. O sea, tengo que coordinar con un área de tecnología, de operaciones, productos, atención al cliente, marketing, ventas, comercial, o sea, tantas áreas. Y dije, ¿cómo se llama tu área? Me dijo, growth. Growth hacking, todo eso, ¿no? Y decía, wow, ¿y coordinas con todo eso? Sí, somos como un consultor interno, de alguna forma, ¿no? Y ahí postulé a una startup justamente después del BCP, que se llama Livo, que nuevamente también me tocó ver de todo. O sea, me tocó estar en reuniones con developers, desarrolladores, que están viendo código puro y yo por curiosear simplemente, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué no incluiste esto? ¿Por qué el código es tan largo para decir esto si puedes al menos, ¿no? Me decía, no, es que si no funciona tal cosa, o veía el producto como tal, ¿no? Como a veces el impacto no es necesariamente quizás de una campaña de marketing o de digital, sino un cambio en el producto como tal puede moverte en métricas Afecta todo. y te afecta todo, ¿no? O sea, cambios entre la tecnología y la interfaz mueven todo, ¿no? Y eso también es otra cosa que muchas veces no te das cuenta o no ves. Pero nuevamente, salí de la burbuja y empecé a ver esto, ¿no? Y bueno, ya después de startup, creo que adquirí demasiada experiencia en poco tiempo y ahí fue donde Procter Gamble justo me envió un mensaje y me dice, oye, nos gusta tu perfil, queremos buscar a alguien que tenga tu tiempo de experiencia corto, pero que haya visto un montón de cosas, a resumen, ¿no? Y se la oportunidad de entrar como Digital Brand Manager ahí. Y para esto P&G era la empresa de mis sueños en ese momento, ¿no? Me gustó bastante. No llegué a congeniar del todo porque había unas cosas que no me gustaron, pero nuevamente fue otra escuela también y nuevamente ver cantidades de dinero enormes y ver cómo impactan las cosas en este caso, pero en e-commerce puntual, ¿no? Viendo también incluso indicadores nuevamente de e-commerce. O sea, ya había visto aplicaciones, cómo un cambio de la aplicación funciona, lo vi en e-commerce, ¿no? Cómo performa y no necesariamente un e-commerce propio, porque P&G en Perú no tiene un e-commerce propio. Tiene presencia en e-commerce en un Totus, en un Falabella, un Rappi, Wong, Metro, Vivanda, Plaza Vea, un montón, ¿no? Eh, y lo que me gustó también era que ya era un impacto en ventas. Y la venta para esto no se mide de manera semanal, no se mide mensual, se mide diaria, ¿no? Entonces era como que sacáis la venta, oye, hay algo que hacer, me coordinar con un área de e-commerce, por ejemplo, ¿qué podemos hacer, sinergias y todo, ¿no? Y después mi experiencia fue en Interbank, nuevamente volví, pero ya a ver la aplicación de Interbank. Y hay algo que sucedió bien curioso, era que mi meta en este caso era que la gente use más la aplicación, primero, por un momento inicial, y la use la mayor cantidad de días al mes. O sea, algo que sucede muchas veces con empresas como un TikTok, un Facebook, un Google, es que el éxito de esas aplicaciones es que tú seas adicto. Claro, la retención, ¿cuánto tiempo más te quedas usando? Correcto. Entonces, mientras más adicto seas, ellos tienen más éxito. Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos replicar eso en un interbank, no? Ah, es complicado, ¿ah? Sí, es claro, en una aplicación entonces era todo un reto y decíamos, ¿cómo hacer? O sea, no vamos a usar tu aplicación todos los días del mes, pero ¿cómo hacer para que lo uses constantemente, no? Y pequeños cambios generaban y movían la aguja bastante. O sea, vimos, por ejemplo, y dijimos, ¿cómo es posible que siendo Interbank no tengamos las notificaciones cuando te plinean? Que es algo que tiene un yape. O sea, yape plineas, te yapean, por ejemplo, y te suena yape, inclusive, ¿no? En un Interbank no había eso, pero dijimos, ok, la gente ya genera esta recordación con el sonidito, le gusta en un yape, por ejemplo, ¿no? Ok, no llegaremos a eso quizás, pero se implementó el tener notificaciones de Plin, por ejemplo, y que te lleguen. Entonces tú solamente porque te llegan, por curiosidad, entras para ver tu dinero Ya estás usando. y ya usas la aplicación una vez más, ¿no? Un caso de uso interesante. Otro caso de uso interesante era habilitar notificaciones cuando te pagan tu sueldo, ¿no? Que te decía, básicamente has recibido tu sueldo, algo así más o menos, que tú tienes la opción de habilitarlo también, y al menos teníamos un día más al mes, o 2 días, porque hay empresas que te pagan quincenal a fin de mes, por ejemplo, 2 días más ganados, ¿no? Que la gente entra. Y dijimos, oye, qué bacán eso también. Eh, Usar también la alcancía, por ejemplo, la alcancía de Interbank era lo que más junto a Blim usaban en el caso de la aplicación, pero veíamos nuevamente casos de uso que tengan la gente de alcancía, porque nuevamente las campañas que se habían hecho era en tu alcancía puedes ahorrar. Y yo decía, pero ¿cuál es el valor de ahorrar en la alcancía si puedes ahorrar en tu cuenta? ¿No? Pero lo que le dimos la vuelta fue la forma en la que comunicábamos. ¿No? Dijimos, si es que tú comunicas la alcancía, no necesariamente para ahorrar, sino como una forma de esconder el dinero de ti mismo, de tu cuenta, ahí sí cambian las cosas, ¿no? Porque era como, tengo el dinero, pero lo tengo como si estuviera en tu pantalón, te lo olvidas y se queda en tu casaca y luego lo encuentras en el bolsillo, me encontré plata. Era algo así también, ¿no? Y nos dimos cuenta que haciendo eso también cambiaban las cosas. O sea, en verdad, haciendo cambios así, ajustes pequeños, se llevó en julio el récord histórico de la aplicación de uso de Interbank. Nunca se había usado Interbank tanto como en julio del año pasado. Y ya después de eso, como me dijeron, ok, ya has hecho eso con la aplicación, queremos que lo hagas con los demás canales digitales, ¿no? Queremos que vea los demás. Y además asignaron ver canales digitales, que era
tenías el app de Interbank, la banca por internet, el WhatsApp de Interbank que es Avi, la aplicación de crédito por convenios, EasyPay ya también, y ahí será más complicado porque era ya ver muchas más cosas a la vez, y a su vez también era un área de digitalización que queríamos que usen esto y que dejen de usar, por ejemplo, un cajero, que dejen de usar, ir a unas agencias, que dejen de ir a los agentes. Que hoy ya pasa, ¿no? Que Hoy pasa, en realidad, exacto. De hecho, la visión de Interbank muchas veces dicen, oye, Interbank está quebrando porque tiene menos sucursales, menos agencias, pero es porque en realidad tiene una visión de ser un banco más digital. ¿Mm? Entonces, cuando ve puntos interesantes donde ya hay mucha concurrencia digital y baja como la afluencia de agencias, cierran la tienda, por ejemplo, ¿no? O la agencia. hoy día el comportamiento ha cambiado de todas las Claro. personas, ya nadie maneja efectivo tampoco. Claro, o sea, depende del lugar. Hay lugares que sí, y ahí sí no puede, imposible cerrarlas, pero igual también veíamos nuevamente qué cosas hace la gente en estos lugares, ¿no? Y que puede hacerlo su aplicación. Y no tenías por qué. O sea, había gente, por ejemplo, que se iba a los cajeros solamente a consultar saldo. Y decíamos, pero ¿por qué va a consultar saldo si puede hacerlo su aplicación? Y decían, no, porque prefiero que si en algún momento me roben billetes, que me roben todo mi banco en el celular, ¿no? Ah. Decimos, ya, ok, interesante. O por qué la gente quiere pagar su tarjeta de crédito en la agencia física y no de la aplicación que también puede hacerlo, ¿no? Nuevamente, qué curiosidad. O por qué va un agente a hacer un pago de servicio, pagar la luz, el agua, y no le hace aplicación, ¿no? Entonces, habían perfiles que sí eran durísimos, sobre todo en personas de 45 años o más, pero en más jóvenes también no entendíamos mucho, ¿no? Y haciendo también ciertos cambios y todo, se llegó también al indicador en noviembre, me parece que yo Va a cambiar ese comportamiento. era cambiar un comportamiento, pero este caso del reto ya no era un cambio tanto de qué tan exitosa es su campaña de marketing, sino cambiar psicológicamente que la gente deje el efectivo, ¿no? Eso básicamente es lo que ha venido a solucionar un Plin, un Yape, justamente, ¿no? Que al final lo que tú estás diciendo repercute mucho en, bueno, en las campañas de marketing, de ventas, conversión, del crecimiento de la empresa. Porque a veces muchos nos enfocamos, o las empresas se enfocan, vamos a vender, 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 y dejamos de lado el servicio. O preguntarnos por qué el cliente hace esto o no hace esto, o qué le falta. Entonces, tú has estado desde todas las etapas, creo. Has visto Sí, empresas muy pequeñas creciendo, fintech, has visto grandes empresas, correcto. comportamiento de cómo los usuarios, darle mejor servicio, optimizar tiempos. Entonces, Sí, todo eso al final es grow, pues sí, tal cual. toda la cadena, ¿no? Adelante y atrás, desde el cliente, el comportamiento hasta las ventas, optimizar tecnología y está todo junto. Claro, yo creo que también un growth hacker, growth manager, como quieras llamarlo, yo diría que es como un brand manager que sabe digital bastante también, creo yo. Y un poco inclusive de finanzas también, porque analiza Claro. números, lecturas, no tiene que saber los costos promedio por cliente, adquisición. Claro, tal O cual. sea, ahí entra un montón de cosas. En realidad prácticamente es un gerente de Claro, el marketing, marketing. pero a nivel macro, y lo interesante es que aun así seas practicante de growth, o sea, ves ya muchas cosas, ¿no? O sea, tu conocimiento puede ser más que incluso un jefe de marketing tradicional, siendo practicante. ¿Cómo te entrenaste con esta metodología? ¿Cómo lograste decir, yo logré ser growth porque vi todo eso? ¿Fue la experiencia? ¿Viste algún curso? ¿Te entrenaste en algún sitio? Sí, de hecho, nuevamente llegó noviembre de 2021, mi último ciclo de universidad, y en BCP me comentaron que no había un espacio para contratarme. Yo dije, wow, ¿qué hago con mi vida ahora? Porque mi meta era llegar a una empresa grande que me contraten y para eso había construido un perfil como yo creo bien atractivo, como para que la empresa en la que esté diga, quiero contratarte, ¿no? Me dijeron, sí se quiere, pero no hay un espacio, lamentablemente ahorita, ¿no? Y yo dije, ok, ¿qué tengo que encontrar un trabajo en tiempo récord, ¿no? Porque algo que sucede es que si es que terminas el último ciclo de universidad sin trabajo, es más complicado porque antes de competir con gente que tiene 3 años sin experiencia y va a competir contigo directamente. Frías también. En frías, exacto. Yo dije, obvio. he estado como que 2 años en un training constante. Y dije, ¿ahora qué hago? Hablé con amigos mucho y me recomendaron distintos cursos, ¿no? Obviamente todos los presupuestos. Pero yo le dije a mi papá, le pedí de regalo de graduación justo, le dije, oye, papá, ¿y este curso de Colectivo 23 me parece bien interesante, se llama Ruta Growth Marketing. Y le pedí que me lo dé como regalo, ¿no? De graduación y me dijo, ¿cuánto está, hijo? Ya le comenté el monto y me dijo, "Pucha, ya, vamos a darle, ¿no? Y me dijo, hijo, igual, o sea, no te lo voy a dar como regalo de graduación, sino porque realmente estoy orgulloso de que vengas a decirme, me interesa mi futuro, quiero esto, ¿no? Buenísimo. Entonces me dijo, ya, dale. Y le dije, y pa, tranquilo que este curso se va a pagar al toque, vas a ver. Y tal cual, me metí, luego entré nomás al startup, que curiosamente el puesto era coordinador de growth, tenía como que mi equipito ahí nomás de acabar la universidad, y lo bonito era que, nuevamente, veía un montón de cosas
y te piden experiencia, como era una fintech, te piden experiencia en banca, ¿no? Y yo tenía, si bien experiencia en bancos, pero no necesariamente en banca. O sea, que voy, no tenía el conocimiento de banca que requiere conocer el sector como tal. Veía cosas que podría haber también un consumo masivo en otros sectores, ¿no? Porque era un área muy quizás superficial, ¿no? Ok, Eh, pero sí, lo que quiero que pueda entender el público que nos ve del otro lado, o sea, tú ya tenías, y conversando nosotros antes de esta entrevista, te hablabas que tú inclusive hoy día te choca todo tu día a día porque tú siempre has sido muy metódico, ¿no? Has sí, tenido ritmos de vida, has tenido claro tus objetivos, entonces te encontrabas en una posición donde ya estabas acabando la universidad, ya habías acabado la universidad, habías pasado con mucha experiencia como practicante de diferentes empresas importantes del segmento de banca, ¿no? Banca y finanzas. Ahora, quieres entrar, ya habías conocido, escuchado un poco de este grado, quieres entrar a una empresa donde tú ya creías que la maqueta ya estaba hecha, tu perfil estaba hecho, fuera. y se cierra la puerta. Entonces, hay dos cosas acá que le puede pasar a las personas, ¿no? O uno dice rayos, que se desmotiva y se tira para atrás, o ver una nueva oportunidad. Entonces, tú, a pesar de 5 años de estudiar la carrera, te metiste a estudiar otro bloque más Sí, para conocer algo nuevo. Y eso es lo importante, educarse. Siempre educarse y estar a la vanguardia de lo que va a salir porque te puede abrir nuevas puertas. Hoy día, Flavio es quien es por una habilidad que de repente no estaba dentro de la universidad, ¿no? correcto. Sí, de hecho es algo que me pasó porque creo que mi última experiencia como comunicador fue de hecho, creo que mis primeras prácticas. De ahí nunca más volví a ver cosas que me hayan enseñado en la carrera, que de hecho era algo que yo destaco bastante en amigos también, porque yo veía, oye, ¿por qué eres ingeniero industrial y estás viendo datos, ¿no? O ¿por qué eres ingeniero de sistemas y estás viendo cosas de ventas? Y lo que siempre me decían todos es, porque si es que nos enfocamos solamente en hacer por lo que he estudiado, mi horizonte laboral es así. Mm. Pero si quieres más cosas, pues lo amplías, ¿no? Yo dije, ok, como comunicador, realmente la de Lima está muy bien rankeada y todo, pero a pesar de eso, tengo amigos de mi promoción que al día de hoy han estado quizás 3, 4 puestos jerárquicamente por debajo, justamente ¿por qué? Porque hay mucha demanda hay mucha oferta de comunicadores, que a la vez lo que me pasaba a mí era comunicador para entrar a competir a puestos donde nunca pedían comunicadores. Siempre pedían ingeniería industrial, marketing, administración o economía, por ahí en algunos casos porque querían que tenga la parte numérica, ¿no? Pero yo llegaba a la entrevista y cuando me decían, ¿por qué te contratamos, no? Y de alguna forma mi propuesta de valor era porque tengo tanto la parte que tú buscas, esa que está en el puesto, pero a la vez tengo la parte creativa y a la vez tengo la parte quizás estratégica de alguna forma, ¿no? Por lo que he visto en distintos lugares. Y era como que contratado, de alguna forma, ¿no? Y sin darme cuenta, estaba construyendo el perfil como de marketer ideal, ¿no? Que sepa vender, que sepa estrategia, que sepa análisis, que tuviera todo un poco, creo que lo más importante dentro de un marketero, ¿no? Bueno, y por último, hoy has regresado a hacer comunicación otra vez. De hecho, eso es lo curioso, eso es lo curioso porque ahora sí, en lo que hago en redes, se da la conexión de todo lo que había visto en la carrera. ¿Por qué? Porque lo aplico el día de hoy, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo, para que un TikTok se viralice, importan los 3 primeros segundos, ¿no? Y los 3 primeros segundos lo relaciono en la carrera con los titulares de prensa. Un buen titular de prensa es un buen hook, un buen gancho para un video. Entonces, si sabes hacer titulares, lo más probable es que sepas hacer ganchos virales, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a llegar a esa etapa que nos vas a dar todos esos tips. Sí, Ya la estoy esperando con ansias, definitivamente. He visto, yo también te comentaba en interno, ¿no? He visto tu contenido. Es más, me ha jalado algunos informes que tú pasabas, que algunos datos que tú trabajabas. Y dije, oye, está buenísimo. Y decía, pero ¿cómo has sacado información tan valiosa? Y de verdad, Flavio tiene información muy importante. Estás en un segmento interesante de negocios donde hay muy poca información, ¿no? Hoy día muchas personas no toman el tiempo de compartir esa información. A veces también lo trato de hacer, pero el tiempo gana. Gracias, Mayen, por colaborar con esta industria, aportar este contenido es muy importante. Y ahora sí nos vamos al primer bloque, a la práctica. Este bloque es ¿qué es Grow Marketing y por qué es esencial para el crecimiento? Ya hablamos un poco de esto, ¿no? Al inicio. Vamos a darle un resumen práctico. ¿Por qué sí o sí deberías de tener Grow en tu empresa? ¿Y cómo, si yo estoy empezando, voy a suponer que he empezado una empresa operativa, tiene 2 años en el mercado, tengo 20 trabajadores. ¿Cómo hago para tener mi primera área de growth? ya aquí diría que en realidad lo ideal sería no tener un área de growth al inicio. Lo ideal sería encontrar lo que llaman el product market fit muchas veces, ¿no? Que tu producto
vale la redundancia, haga fit con el mercado en este caso, ¿no? Que la gente realmente lo use, que sea útil. ¿Por qué? Porque si no, vas a tener un producto forzado. En este caso, imagínate, vendo aguas, pero es un agua que de repente la botella está a 15 soles, pero es porque es agua que tiene proteínas de alguna forma, ¿no? Y lo vendo al mercado, ¿no? Y a la gente no le gusta. Y dice 15 soles es muchísimo. Y me voy dando cuenta con el tiempo y le doy la vuelta, le saco la vuelta al producto y me doy cuenta que puedo vender los 15 soles, pero si es agua quizás, no sé, ozonizada, con sabores y con un empaque más premium, ¿no? Y ahí, pum, le doy la vuelta. Y ahí recién ya proceder a un área quizás de ya más crecer, ¿no? Pero nuevamente encontrar la fórmula para que tu producto sea bueno. Y eso puede hacerlo en digital también. En digital al día de hoy hay muchas aplicaciones que he visto que salen que en realidad tranquilamente podrían ser un feature más de otra aplicación. Por ejemplo, un amigo en su momento lanzó una empresa llamada Monkey Fit, que al inicio era como un Google Maps. En Google Maps lo que había hecho era ponía dónde están los centros de entrenamiento, ¿no? Y que era lo interesante, que luego con el tiempo se dio cuenta y dijo, oye, lo que yo había hecho, tranquilamente Google Maps podría hacerlo alguien que pone, aquí hay un centro de entrenamiento y listo. Y a través de Google podría poner gimnasio, o CrossFit, o fútbol, o bots, o cycling, y te salían todos. Y se dio cuenta, por ejemplo, pero se dio cuenta a tiempo, ¿no? Y fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero en resumen, que un área de growth te permite poder tener un negocio sostenible, poder tener un negocio que crece saludablemente, poder tener, llamémosle financieramente también, que se cuide todo. Entonces creo que es como un engranaje donde todas las cosas tienen que girar constantemente y hacer un fit como tal, ¿no? Entonces, cerramos la idea de que primero para tener un departamento, un área de growth, es primero tener un product market fit, o sea, Sí, primero en el producto, sí. que el producto se vende, que consigamos las primeras colocaciones o que tenga movimiento. Sí, y sobre todo depende de qué seas, ¿no? Si eres que es una aplicación, evitar la deuda técnica a no poder, ¿no? Porque algo que sucede mucho es, hacen la aplicación y dicen, ya, esto va a tener 1000 usuarios máximo, ¿no? Hagámoslo para 1000 usuarios. Y de repente llegan 1500 usuarios, ¿no? No, y la aplicación se cuelga, se cae, el servidor no aguanta, y crítico, ¿no? ¿O qué pasa? La aplicación está hecha para 3 millones de usuarios, ¿no? Y llegan 3 millones, pero luego de repente empieza a ser vulnerable y ser propensa a hackeos, ¿no? No invierte en un área de ciberseguridad. Entonces creo que hay muchas cosas que solucionar antes de buscar cómo explotarla, ¿no? Si hay cosas que quizás, errores que puedes corregir en el camino, pero no tienen que ser errores que te impacten críticamente a que la aplicación no funcione un día y un día depende de que tu negocio crezca, que si no vende un día, desaparece, ¿no? Eso no puede suceder, por ejemplo. Entonces, lo más importante es siempre pensar en el producto o en el servicio y fortalecerlo. Fortalecerlo, diré, es lo más básico. Inclusive cambios en producto o servicio tienen muchas veces más éxito que una campaña exitosa de miles o millones de dólares. Siempre de cara al cliente, ¿no? Esa es otra cosa creo que importante, porque a veces ya decimos, sí, voy a cambiar esto en la estructura, que lo voy a poner un cristal muy hermoso, pero de repente no es lo que quiere el cliente. Entonces, siempre robustecerlo de cara o de lo que busca siempre tu cliente final. Sí, totalmente. Y nuevamente, otra cosa que sucede es en grandes corporaciones o en empresas, en startups que tienen mucho conocimiento de tecnología, agarran y piensan que ellos, al tener los años de experiencia y todo, conocen más de su producto o servicio que el mismo cliente, ¿no? Y al final de cuentas, el cliente te va a dar la razón de qué cosa realmente funciona o no. Ellos solitos, o sea, escucharlos, escucha activa, creo que es también valioso para poder estar metido en esto, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta. ¿Qué errores comunes ves en empresas que intentan implementar growth marketing por primera vez? Justo el que te comentaba, que tienen productos deficientes, ineficientes, muy malos, y que quieren hacerlos crecer a toda costa, justamente inyectándole dinero para adquirir clientes. Por ejemplo, el caso de que te decía de telecomunicaciones. O sea, ¿de qué me sirve ver una campaña millonaria en TikTok, en tele, en radio, letreros en la calle, si el servicio es tan malo que probablemente a los 2 meses te vas a ir, ¿no? Va a subir, inclusive por la mala experiencia. Eso me parece un error clásico. Otro error clásico es pensar que growth es solamente adquisición de leads, que sucede mucho, ¿no? Piensas que, oye, quieres leads y ahí termina mi chamba, ¿no? Ya no hago nada más. Y no eres capaz de ver todo el embudo completo quizás, o cómo va avanzando, o también otro error que me parece que sucede es, no eres capaz de ver el crecimiento en el tiempo, ¿no? O no defines un horizonte de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la retención, por ejemplo, no es la misma en un TikTok, donde si es que no entras una semana, si es crítico para TikTok, por ejemplo, Ujú. a, por ejemplo, una inmobiliaria, ¿no? Una inmobiliaria quizás el tiempo en el que te paga un cliente, ok, sí debería ser mensual, pero nuevamente pasas de algo diario a mensual. Puede ser algo también quizás un lavado de, imagínate, un lavado de casa, lavar tu casa entera, por ejemplo. Quizás no será algo que tú hagas siempre, quizás es bimensual.
¿no? Ya, entonces ahí entender que, porque la frecuencia es bimensual, deberían comprar bimensual, ¿no? O sea, horizonte de tiempo también muchas veces no se define correctamente. Tus métricas también claras muchas veces se confunden de alguna forma porque piensas que por ahí va y en realidad no va, ¿no? O sea, hay algo que el otro lo llaman el North Star Metric, que es curioso porque le idea es encontrar una métrica que al moverla mueva todo el negocio. Y muchas veces es ventas, ¿sí? En muchos negocios funciona como ventas, en otros negocios funciona como un Spotify, por ejemplo. Un Spotify la métrica es qué tanto escuchan, minutos escuchados. Mientras más minutos escuchan, se mueve toditas las áreas, ¿no? Entonces creo que la gente muchas veces no es capaz de agarrar y medir, ¿no? Solamente Esta última me ha gustado muchísimo porque cada industria tiene una métrica distinta, ¿no? O sea, correcto. notas hay satisfacción, por ejemplo. Satisfacción En la también. industria de telecomunicaciones yo creo que la satisfacción es muy importante. Hay un caso Win, ¿no? Win, Creo que ha venido a sacar la mugre a todos. y yo en lo personal usaba el servicio y su servicio postventa es increíble. O sea, responde y soluciona rápido. Esperemos que siga así. Bueno, y quiero hacer un agradecimiento especial nuevamente a nuestro sponsor, auspiciador, Aqua Ananda. Mantente hidratado todo el día y en todo momento con Aqua Ananda. Agua de mesa, ozonizada, osmotizada y alcalina con pH 8.5, fresca y ligera como tú. Bien, vamos con el siguiente bloque entonces, ahora Flavio. Este bloque es estrategias y herramientas para el éxito del Growth Marketing. ¿Cuáles son las estrategias de Growth Marketing más efectivas que has aplicado en tus proyectos? A ver, yo te diría, primero, depende de negocio también, depende también porque he estado en distintas etapas. Lo que funciona para un negocio que recién ha comenzado, un startup, no es lo mismo que funciona para un corporativo, ¿no? Eh, pero a ver, te diría logros, justo lo que te comentaba de la aplicación de Interbank. Poder llegar a esa métrica de alguna forma que en este caso, si bien algo que sucedió en particular era que en la métrica que movíamos de alguna forma era uso, porque el uso de la aplicación movía todo lo demás. ¿Qué movía? Por ejemplo, que uso en la aplicación más, que se generen más desembolsos, que se genere más ventas en la aplicación, que se genere más uso de ciertas Es funcionalidades. interesante lo que dices, porque normalmente una persona dice, ya yo tengo una aplicación y estoy seguro que los que nos escuchan acá, muchos han desarrollado una aplicación y dice, descargas. Voy a enfocar a descargas. Pero oye, puedes tener 1 millón de descargas y utiliza 1%. ¿De qué sirve? Correcto, correcto. Exacto, exacto. Entonces, la que medíamos en este caso era el uso de la aplicación, ¿no? La fórmula se medía por días y días de uso al mes versus el total del mes, ¿no? Y ahí sacábamos el porcentaje más o menos. Pero lo interesante era que, como te digo, hicimos ciertas cositas que movían la aguja, ¿no? Y nuevamente era identificar, o sea, nos metimos unos análisis increíbles. Ahí quien era mi analista de datos me odiaba, por ejemplo, porque le pedía siempre cosas. Dice, oye, ¿qué pasa si vemos personas que tienen, no sé, 18 a 35 años, que sean fuera de Lima, que hayan ido recientemente a una agencia, que tengan saldo mayor a 100 soles, que hayan hecho consumos en tal cosa y que le sea todo eso, ¿no? Entonces ella me hacía un query de 400 líneas, porque Internet tiene demasiada información y un banco le tiene mucha información. Y que justamente lo que sucede era que me decía ya, tenemos todo eso solamente para decirme ya, hay 50 personas. Se pucha, muy chiquito el número, no podemos hacer nada con 50 personas, ¿no? Ya hay que ver si movemos esto. Entonces, era más que todo ser muy analítico también y hacer preguntas correctas, también que es otra cosa que sucede en Growth bastante. Muchas veces las respuestas no están claras porque tus preguntas no son las correctas, ¿no? Y hacer preguntas correctas también es complicado porque es también entender qué cosas ver. Y muchas veces estás nublado de mucha información, ¿no? Pero sí, entonces, ¿qué aplicamos? Como te decía, primero analizar, diagnosticar de alguna forma y aplicamos cositas chiquitas que movían lo que te decía, ¿no? Desplegar, por ejemplo, las notificaciones de Interbank que cuando la gente plinea, lo que te decía de la alcancía, darle un caso de uso distinto de cómo lo comunicamos. El tema también muchas veces de la aplicación cuando cambió, nos dimos cuenta que la gente a veces no entró a la aplicación. ¿Por qué? Porque se olvida su contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Promovíamos el Face ID y el Touch ID, que es en caso con tu huella. Muchas veces algo tan sencillo como que entrar a la aplicación era, ¿por qué la gente no usa la aplicación? ¿Por qué no puede entrar? Si había una caída. Había una caída porque simplemente no entraba su contraseña. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nuevamente veíamos logins fallidos que se relacionaban de alguna forma con servicio al cliente con contraseña. Me encanta lo que dices, hacerte las preguntas correctas Sí, claro. para que el negocio pueda seguir estable y creciendo, ¿no? A veces uno sigue avanzando, dice, voy a agregarle más elementos a la aplicación,
voy a robustecer más interfaz y se olvida de cosas sencillas, ¿no? De evaluar por qué no está entrando, qué es lo que está pasando, qué sentirá el cliente, le gustará o no le gustará, será sencillo, lo ven muy recargado. Preguntas como esas ayudan que el Grow funcione. Tal cual. Ahora, imaginemos que de repente estamos en el negocio de e-commerce, ¿no? Yo tengo una plataforma que vendo cosas, me gusta hacer siempre este ejemplo porque casi el 50% de nuestra audiencia compra cosas de China y las vende, ¿no? O importa y vende. Entonces hay un negocio que en realidad es inmenso. ¿Qué recomendaciones les darías a ellos que tengan una página web? ¿Cómo aplicarían e-commerce con su web, con su estructura? Porque ellos sí traen diversos productos. Entonces, como que enfocarnos en los productos podría ser, pero ese producto puede rotar muy rápido. En un mes, 2 meses ya no está ya. Seguro de vende. ¿Dónde aplicaría Growth en este caso? Ya, yo lo abarcaría por esos 3 aristas que comentaba justo, ¿no? Adquisición, retención y monetización. En adquisición, que idealmente tus canales sean rentables, sean correctos. Lo que funciona mucho en e-commerce, al ser productos como con mucha rotación, quizás un contenido orgánico viral te funcionaría bastante, ¿no? Que sí en realidad funciona, pero darles casos de uso que justamente te generen esta viralidad. Inversión, cero, en verdad. Bueno, quizás el suelo de la persona que se encarga de administrar las redes y todo, ¿no? Pero yo diría como punto uno eso. ¿Por qué? Porque la adquisición finalmente de un e-commerce, más tráfico, genera más ventas, claramente, ¿no? Casi en todos los casos. Nuevamente también el posicionarte en lugares donde la gente te busca. En un Google, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que el SEO, okay, lo ve como algo complicado, dice, no, ¿para qué voy a invertir 6 meses en posicionarme ahí? Y luego te das cuenta de que Básico. es básico, por ejemplo, ¿no? O agarran, por ejemplo, invertir en SEM inclusive, ¿no? No solamente pones la plata y listo, sino ver cómo optimizar constantemente. O sea, no solamente es encontrar tu canal ideal, sino optimizarlo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si te das cuenta que se demuestra a 100 personas y solamente 10 le dieron clic, ok, puedes cambiar la creatividad quizás del texto, ¿no? O puedes cambiar el anuncio que muestras. Y ok, de 10 ahora subió a 15. Y ok, ¿cómo hago para que esos 15 desembolsen ya no 5, sino 10? O sea, ves como que ver muchas métricas ahí también, ¿no? Y hacer conseguimiento constante. A nivel de retención, o sea, a nivel de adquisición te diría, busca tu canal ideal y sácale la mugre de ser posible a ese canal, ¿no? Pero igual siempre va a haber uno que te pesa mucho más, que te traiga toda la venta, y a ese como que optimizarlo constantemente, y los otros quizás dejarlo de lado, ¿no? Dejarlos de lado, sí, no es priorizarlos, pero igual darle siempre tu foco a uno y entender solamente que también cómo cascadea, ¿no? Cómo va avanzando a lo largo de lo demás. Yo quiero darte una acotación porque estoy seguro que de repente lo has visto, ¿no? A veces esa recomendación, ¿no? De cuando veas un canal, dale, empieza a invertir, pero también hay que hacerlo a veces con moderación, porque puede ser que el canal dé un techo y por más dinero que le metas ya no va a dar más. Correcto. En nuestro caso nos pasó, duplicamos el presupuesto porque empezó a hacer el growth, hicimos el growth y ¡pum! Ya no, o sea, habían más leads, pero no compraba, entonces ya empieza a entrar también hueso, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro, claro, tal cual. o puede ser otra circunstancia de que estés enfocado en este canal y de pronto, por alguna razón, el comportamiento de las personas empiezan a viajar a otra red. Tal cual. Entonces, hay que otra vez empezar a hacer este juego, ¿no? Sí, es una optimización constante, ¿no? Justo lo que te comentaba, ¿no? Y no casarse con un canal, también justamente. Y ahora, a nivel de retención, ya yo lo veo como la interfaz de tu página web, ¿no? Y aquí en P&G usamos muchos indicadores como para medir el éxito, en este caso nuestros productos, en las góndolas virtuales, de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos 4 indicadores que siempre usábamos en Procter. Uno que era contenido, en este caso, que el contenido esté ejecutado correctamente. Y de hecho, si te entras al día de hoy, pones shampoo en un Plaza Vea, por ejemplo, te saldrá Head and Shoulders, Pantene y Herbal Essences, que son 3 marcas de cuidado del cabello de P&G. Lo vas a ver siempre probablemente con un tag al lado que dice shampoo y abajo el milimetraje. Y a veces el producto, si tú lo ves en la imagen, en un e-commerce, no es igual a como se vende físicamente. Está optimizado justamente para que en pantallas destaque más. Y que cuando estés scrolleando, buscando qué shampoo usar, te llame mucho más, ¿no? Entonces, muchas veces no se interpreta eso. La gente no se da cuenta de que una buena foto o un buen video funciona bastante, ¿no? Tienes el caso de Airbnb. Airbnb empezó a mejorar solamente porque contrataban buenos fotógrafos o porque le capacitaban a la gente a tomar buenas fotos, por ejemplo, ¿no? Eso es un punto importante. Otro importante era el search, en este caso, que nuevamente cuando tienes un e-commerce propio, muchas veces es malísimo. ¿A qué me refiero con search? Que cuando busques algo, te aparezca lo que es realmente. Y nosotros también capacitábamos a muchos retailers. ¿Por qué? Porque poníamos, por ejemplo, Ariel, ¿no? Ariel, ¿y qué debería aparecer? Detergente Ariel. Pero ¿qué salía? Cepillo de dientes Ariel de Sirenito. Ajá, eso te iba a decir. Sí, o sea, que nada que ver, por ejemplo, ¿no? Ponemos shampoo y lo que usualmente buscaría es shampoo la gente
es shampoo para peinar, para el cabello, pero te sale el shampoo para perros. Y te sale el shampoo para perros primero. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que tus productos top ventas aparezcan después del shampoo para perro? O sea, es imposible que eso suceda, ¿no? Decimos, tienes que arreglar tu algoritmo, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí viene el SEO que tiene, que es una configuración un poco más complicada que Claro, y muchas veces escapa de tus manos porque usualmente muchas plataformas están alojadas en Vitex y a veces Vitex no te da ese soporte porque es un poco más complejo, implica desarrollos, ¿no? lo importante y lo bueno es que hoy día acá en Perú existen bastantes empresas que se dedican a dar servicio de SEO. Hay muy buenas, hay otras que recién de repente están comenzando en ese negocio, pero yo creo que porque nosotros hemos pasado, ¿no? Controlar el SEO, hay muchas cosas técnicas, Sí, hay que estar viendo todos los días, pero si lo logras hacer, al final del día tus ventas van a venir por sí solas, no te va a costar nada, se va a mantener en el tiempo, va a seguir creciendo. El SEO, a diferencia de la pauta pagada, que va así de un momento a otro y luego baja, el SEO empieza abajo y sí, se cree mejor y mejor y mejor y cada vez más. Exacto, entonces ese otro indicador que veíamos, un tercer indicador que también era muy, muy, muy interesante era visibilidad en este caso, ¿no? O sea, en este caso, para esto, en el lado de Search, nosotros nos encargamos de que cuando tú entres a un retailer, por ejemplo, un Falabella, lo veíamos, nuestra participación de mercado en ese producto debería relacionarse con las 10 primeras posiciones en las que están. Por ejemplo, tenemos un Gillette que tenía más o menos un 60-70% de participación de mercado. Entonces, cuando tú pongas máquina de afeitar, debería salirte de las 10 primeras posiciones al menos 6 o 7, acorde a esto, ¿no? Y si no, le damos la recomendación al retailer. Le decimos, oye, tenemos tanto porcentaje de ventas, te ayudamos si gustas con una buena promoción para que salga ahí, ¿no? Que eso era, por ejemplo, lo que decíamos y decimos, oye, gracias, ¿no? Funcionaba. O que también ayudaba, por ejemplo, a nivel de search, ordenar muchas veces, teníamos productos que sí no éramos líderes. Por ejemplo, te hablo de un Pampers. Un Pampers tenía, creo que con una sola posición de pañales, con escribir pañales, ya estamos satisfechos, ¿no? Si tenía más, genial, ¿no? Eh, Eso es otro a nivel de search. Y a nivel de visibilidad también que justamente tu e-commerce esté optimizado para que muestre el producto, quizás apenas entras, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Veíamos un banner, cuando entras a Totus, por ejemplo, ponías los banners que aparecen ahí, que aparezca y aparezca ahí tu producto, ¿no? Para que jale. Que eso en físico, cuando ves una góndola, se replica cuando estás en el pasadizo, que de repente sobresalga de la góndola un letrerito, ¿no? O que al inicio de toda la góndola, de todo el pasadizo, por ejemplo, el pasillo, exactamente tu ejecución de esto, ¿no? Eso se traslada digital de esa forma, a través de un banner. Y como corte indicador también que usábamos era el stock. O sea, que tengas stock. Era realmente medio que sonso hacer una campaña tan exitosa para que justamente el cliente quiera comprar y no tengas stock. Entonces ahí tu área de logística, tu área que es operacional, también tiene que estar muy metida en este caso, ¿no? O sea, esos eran los que habían principalmente en Perú. A nivel extranjero sí se medían otros, que los e-commerce eran más limitados aquí, al menos los e-commerce grandes, como tener un buen puntaje, un buen ranking, por ejemplo. Era otro indicador, por ejemplo. hay algo de retención también, hablando del tema de retención, que también existe retención de ventas, ¿no? A veces ese es lo que nos olvidamos y que hablamos hace unos minutos atrás, de que ya conseguimos al cliente, ya hicimos una buena retención visual en la web, estamos haciendo todos los factores y nos olvidamos ahora de vender. ¿Por qué? Porque ya el cliente compró, es su cliente que luego tenemos que pasarle una base de datos, mandarle un mensaje, mandarle una promoción, porque ese cliente te va a volver a comprar. Si hiciste lo demás bien, te va a volver a comprar, pero si tú no le incentivas, también Claro. se queda. Sí, y entonces eso tenemos el nivel de retención y el de monetización también. O sea, ¿qué estrategias puedes usar? Muchas veces el cross-selling funcionaba súper y nos damos cuenta que a veces funcionaban cosas raras. Porque, o sea, yo cuestionaba al inicio y decía, ¿por qué? O sea, preguntaba a la chica que se encargaba de la parte más comercial, ¿no? Decía, ¿qué haces vendiendo arroz con ACE en un paquete, ¿no? Y decía, no, los de Plaza Vea lo ponen así, por ejemplo, y sí se vende bastante. Y le dije, pero es raro, o sea, como que en un paquete de arroz con ACE, ¿no? Y funcionaba como que, ¿por qué? Porque eran un público parecido, que era en ese caso que es una ama de casa comprando, que puso a tener necesidad de comprar ambos, Y siempre lo veía en promoción y pum, se los llevaba, ¿no? Entonces era un cross-selling raro, pero, o también aplicaba, por ejemplo, ¿qué cosa? antes. En e-commerce funcionaba que como la gente, cuando te lo llevan a tu casa, funcionaba vender tamaños grandes. En ese caso, y para hacer el canal más rentable y que pese mucho más versus a un canal moderno, un canal tradicional, generabas ventas más grandes. Entonces, en un canal físico, por ejemplo, un Pampers, encontrabas pañales de 60, pero en e-commerce encontrabas Pampers por 200, ¿no? Que te da un ticket más alto y eran bajas ventas, pero nuevamente facturación mayor, ¿no? Otra cosa que también usamos, por ejemplo, era el cross-selling en productos propios, ¿no?
Quizás llévate el Head and Shoulders shampoo y a la vez llévate también el acondicionador o llévate el Ariel más el Downy, llévate el Ace más el Downy. Entonces cross-leamos muchas veces, ¿no? Y eso también creo que ayuda mucho. Y nuevamente también algo que sí nos limitaba bastante, que también es algo que veo que sucede mucho en e-commerce, es si eres B2C o D2C, ¿no? B2C es que en este caso es un retailer, un WOW, Al final. claro, un consumidor final. Un D2C es que tú mismo tienes el retailer. Y al tener tú mismo el retailer, tienes toda la información posible. Quién te compró, cuándo te compró, o sea, todo esto, ¿no? En cambio, cuando eres un B2C y tu producto es en un B2C, solamente te pasan ventas. Entonces, sí había como que eso también sería importante, tener todos los datos posibles que a tu alcance, ¿no? No solamente ver. Para hacer los estudios, análisis y hacer estas preguntas. Y importante para Grow. Creo que la base de todo Grow es hacer las preguntas adecuadas y hacer los cambios necesarios controlados. Correcto, y las preguntas correctas te dan muchas veces la experiencia, los fallos, la experimentación constante de, ok, le he equivocado tantas veces acá, y cuando vas a otra empresa, ya sabes qué no debes hacer, ¿no? Y cuando alguien quiere dice, oye, hagamos esto, yo digo, Ujú. aguanta, no funcionó. Pero el Grow no necesariamente te evita tener errores, o sea, te va a permitir tener espectros de qué hacer y qué cambiar, pero controlados y vas moviendo y a la vez tu negocio te vas dando cuenta si va funcionando o no y lo vas ya masificando, creciendo o dejándolo más estable. Entonces, yo creo que las preguntas es el primer paso, luego ver estos otros componentes diagnósticos, ¿no? Exacto. ¿No? Y empezar a hacer las optimizaciones correspondientes en los otros 4 puntos que nos han mencionado. Claro, y fallar es parte de, en realidad, también es otra Sí. cosa que muchas veces sucede. Obviamente fallar en pequeño y fallar rápido, que es otra cosa que mucha gente no entiende, ¿no? La caga en grande, suena feo, pero sí, la caga en grande y ¿qué sucede? Ya no tienen, por ejemplo, ok, la caga en un experimento, primera semana del mes, no tienen plata para el mes, se cae toda la venta, ¿no? Claro, hay que hacerlo súper controlado y eso es importante. Los emprendedores que no ven del otro lado y tienen miedo de hacer ese cambio, tienes que hacerlo, porque si no lo haces no sabes qué va a pasar con tu negocio. Claro, o sea, fallar barato y rápido, justo. Claro, y las experiencias son diferentes. Hablamos tus experiencias con industrias, pero se puede aplicar de cierta forma. Encuentra la manera con todo lo que has escuchado ahora de Flavio, ¿no? Cómo aplicarlo de cierta forma, hacer un pequeño microexperimentos y hacerte las preguntas y rápidamente, como tú dices, darle la vuelta si es que no funciona y hacer otra cosa. Pero tienes que hacer experimentos sí o sí. Tal cual, es necesario. Y documentarlos. Esa es otra. Exactamente, documentar porque la gente dice, ya experimenté, ok, Luego lo vuelve a hacer. exacto, lo vuelves a hacer y no necesariamente ese trabajo, lo vas a hacer en otro lado. Entonces, tu documentación quedó ahí A detrás. veces esa documentación es válida porque te encuentras en otro ciclo de la empresa, supongamos pasaron 2 años, tú documentaste y quieres aplicar algo y te das cuenta de que, oye, lo hice hace 2 años y creo que puede funcionar, pero debería cambiar 2, 3 cositas. Y puede funcionar, a nosotros nos ha pasado, hemos aplicado experimentos que nos han sucedido hace 2 años y modificamos 2, 3 cosas y ¡fu! Fue un boom. Entonces, Exacto. pero la documentación, como tú dices, es importante para saber exactamente qué fue lo que hiciste. Vámonos con el bloque 3 ahora, Flavio, por favor. Me gustaría que nos puedas dar 10 consejos para hacer un grow marketing exitoso. Enumerarlo así en 10, de repente 8, 7, lo que tú creas conveniente. A ver, yo diría, uno, preguntas correctas, justo como comentaba, hacer las preguntas correctas. Dos, ser muy analítico, también diría que es clave justamente para esto. Mm. Si es posible, sé que tu perfil no es analítico porque no sabes la parte técnica, aprende. ¿No? En mi caso, yo como comunicador tuve que aprender SQL, ¿no? Y, o sea, en la universidad ni siquiera me enseñan Excel. Imagínate, como comunicaciones no te enseñan Excel, creo que un curso, te enseñan solamente un curso de Excel y te enseñan lo más básico posible, ¿no? Y como comunicador tuve que meterme a hacer eso, ¿no? Tres, ser muy curioso también. Creo que la curiosidad es algo que también tienes que desarrollar bastante para estar en esto. Y curiosidad no necesariamente dentro de tu empresa, lo que te decía, ver qué hacen en otros lados. ¿Por qué? Porque imagínate, tú eres un banco, no solamente es mirar qué hace tu banco mismo, sino no solamente mirar qué hace la competencia, sino qué hace quizás una industria de seguros, qué hace una industria de e-commerce, qué hace un retail, qué hace una tecnología. Todo esto, ¿por qué? Porque a veces encuentras como que cosas que han hecho, que han demorado un tiempo en encontrar, y tú puedes aplicar lo mismo de alguna forma, ¿no? Eh, Otro consejo que también diría es lo que te decía, falla rápido y barato, idealmente, ¿no? Ahora, ese barato es subjetivo porque es barato, depende de la empresa en la que estés. Quizás $1 millón no es lo mismo para una empresa que tiene, toda la empresa que 50 millones a una que es más chiquitita, ¿no? Eh, Otro tip que diría es aprende de todo, no solamente de otros sectores, sino de otras áreas, ¿no?
¿qué hace un área exitosa también, por ejemplo? Entonces yo veía, ¿qué hace un área exitosa? ¿Qué hace exitoso un área de servicio al cliente, por ejemplo? Ok, un NPS quizás, ¿no? ¿Qué hace exitoso un área de comercial? Ok, ventas, quizás, ¿no? ¿Qué hace exitoso un área de tecnología? Menos desarrollos, o sea, más desarrollos en menor tiempo y efectivos. ¿Qué hace exitoso un área de producto? Quizás más lanzamiento, que sea trimestralmente, menos sprints, todo eso, menos recursos y todo, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de entender todo eso, nadie te va a agarrar de sonso, básicamente. ¿Por qué? Porque algo que sucede bastante es, tú vas a tocar la puerta y dices, oye, quiero ese desarrollo, ¿no? ¿Cuándo puede estar? En siguiente trimestre, en 2 trimestres, ¿no? Y tú te das cuenta de que dices, a ver tu backlog, y al ver su backlog dices, ok, esfuerzo tanto, 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 y tú dices, oye, mi iniciativa tiene poco esfuerzo y alto impacto, ¿por qué no la priorizan, no? Y tiene más impacto, inclusive, mira, monetariamente más que lo que he priorizado. Y dices, ah, ya, oh, ya, dale, dale, pum, te jalan, ¿no? Entonces, eso también diría, o lo que sucede muchas veces es con áreas de desarrollo, no un área de desarrollo, lo que sucede bastante es que es ahí donde más la gente ignora el tema y agarra y te dice, ah, esto va a estar en 2 meses todavía, ¿no? Tú dices, no, es imposible que esté en 2 meses. Y son un equipo de 5 desarrolladores. En otra empresa, un desarrollador me lo hizo en uno, ¿no? Y ahí nuevamente te dices, ah, ya, ok. O te agarran muchas veces con términos técnicos, ¿no? Te dicen, te sueltan siempre palabritas como para marearte, pero si tú ya sabes y le dices, no, nada que ver, lo que me estás diciendo no son piedras, ¿no? Te dices, no, pero ¿qué cosa? No, estás hablando de piedras. Entonces, entender eso también creo que es otro tip que diría bastante. Eh, Otra cosa que podría decir es, aprende también muchas veces de finanzas. Aprender creo que finanzas es clave porque ¿qué sucede nuevamente? El marketero se queda con marketing y ya nada más, ¿no? Por eso te decía la analogía de un brand manager, es porque un brand manager finalmente es como el CEO de una marca en particular, ¿no? Entonces, al ser como un CEO, ves de todo, ¿no? Eh, y al ver, creo que finanzas también es inclusive impresionante, también justo es algo que, por ejemplo, yo le inculqué bastante a una practicante con la que trabajé en Santander justo, y la chiquita ahorita la rompe, es una crack, ¿no? Pero le inculqué justamente, le decía, mira, no solamente te enfocas en traer leads, sino fíjate cómo se desenvuelven, qué tanto avanzan, si es que el lead inclusive paga tiempo los créditos, si es que el lead no se trae rentabilidad, o sea, Ya otros factores más. mira más atrás, exacto. Y también cuando íbamos a reuniones y hablábamos, decíamos, ok, hemos bajado leads, pero mira, más rentabilidad. Hemos subido leads, pero pucha, nos ha costado mucho menos, ¿no? O sea, ver todas las aristas posibles también, las cosas. Es importante eso porque a veces uno dice, nada, me dijeron que tengo que conseguir más leads, ok, ya lo conseguí. Oye, pero Claro, tu chamba es, ¿cuál era el objetivo de conseguir los leads? ¿Qué buscaba? Conversión. ¿Y cuánta conversión lograste? El porcentaje se mantuvo, creció, decreció, hay menos y de repente hay menos leads, como tú decías, hay mayor conversión. Entonces, claro. todo eso, ver más atrás, más allá. Excelente recomendación, excelente consejo. Exacto. Otra cosa también diría que es un modelo que nos enseñaron en Procter, que era el REE Model o REE, que veía 3 cosas, ¿no? Que en este caso era más marketero, pero que podía jalarlo de una forma, que era reach, effectiveness y efficiency. En este caso, que era alcance, o en este caso tu indicador clave, eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces nos medían de esta forma, ¿no? Ok, tu iniciativa, ¿qué impacto tuvo en alcance? Llegó, no sé, a 100.000 personas, el nuevo Downey, imagínate, ¿no? Ya, ok, chévere. ¿Qué tal en eficiencia, no? ¿Cuánta plata, cuál fue el costo por ventas, por ejemplo, ¿no? Ah, ya costó, no sé, $1 cada venta. Me dijo, ya, pero antes, el año pasado te costaba $3. Chévere, felicitaciones, ¿no? Pero si te costaba el año pasado medio dólar, ahora costó $1 crítico también, ¿no? Eh, y tercero, que era efectividad, que en este caso era el porcentaje, en este caso de conversión de alguna forma, ¿no? Entonces siempre como que es algo que también le transmití a esta chica que te comentaba, le dije, oye, como que toda iniciativa siempre trabajar con esas 3 cosas. Míralas en esas tres, porque muchas veces, ok, dicen, mi costo por lead es bajo, pero la conversión es terrible, ¿no? O a la inversa, tu costo por lead es alto, tu costo por venta es alto, pero y la conversión es bajísima. Ok, puedes ajustar algo aquí y vas a mantener esto, ¿no? Y el reach, por ejemplo, puede ser instalaciones, puede ser alcance, puede ser ventas, facturación, muchas cosas de por medio, ¿no? Como que si tienes ese enfoque, creo que ayudaría bastante. Comparto contigo eso. Yo conté en otro podcast, nuestro caso personal, que nosotros trabajábamos en un momento con 2.000 leads. Nos caían 2.500 leads, ¿no? Y de un momento a otro empezaron a caer 600. Dijimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué 600? Claro. 2.000. A ver, un momento, vamos a ver los números. La conversión, ¿cuánto veníamos con 2.000? Tanto. ¿Cuánto veníamos con 600? Veníamos más. Entonces, a veces no es el volumen, sino es la calidad. Y son en base a cambios que tú haces, ¿no? Ya no vamos a hacer esta pauta muy abierta.
que hacerla más segmentada y se te llegaban clientes de mayor valor, costaba un poco más caro, pero al final había más conversión, entonces había un equilibrio. Entonces esos datos que tú nos indicas de controlarlo, verlo, estar atentos, son fundamentales. Bien, muchas gracias, Flavio. Bien, ahora quiero hacer un agradecimiento especial a Florería Romance, detalles que enamoran. Muchas gracias, Florería Romance. Para cerrar este podcast, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, Sí, claro. de ping-pong. Yo te voy a ir dando las preguntas y lo primero que se te venga a la mente. Vale. Canal digital imprescindible para growth marketing. Digital. ¿Prefieres experimentación rápida o estrategias a largo plazo? Rápida, pero fallando eficazmente. Aprendiendo, mejor dicho. Buenísimo. ¿Qué métrica es más importante para ti? ¿Costo de adquisición por cliente o valor del cliente, LTV? LTV, mi cosa. LTV. ¿Tu herramienta favorita para medir resultados? Solicito. Buenísimo. ¿Una empresa que consideras un ejemplo de growth marketing? Que me encante cómo se hacen las cosas, TikTok. Perfecto, buenísimo. Sí, efectivamente. ¿Video marketing o email marketing? Video marketing. Video marketing. ¿Un error que jamás deberías cometer en growth marketing? No mirar más allá de lo que hace una sola área, diría. Enfocarte en un solo departamento. Sí, no usar solamente marketing, o solamente ventas, o solamente tecnología, producto, experiencia cliente, ¿no? Sí, Sino ver todo holísticamente. buenísimo. ¿Cómo manejas un experimento que no funciona como esperabas? Primero, depende de la empresa en la que estés. Si es algo que pasa desapercibido, ahí nomás, ¿no? Pero si es algo más grande, sincerarte y ver el gap que estás dejando de lado, ¿no? Ok, perdí 100 soles, pero voy a recuperarte 200, tranquilo, ¿no? Ya, todo bien. Buenísimo. ¿Tu mantra personal para impulsar el crecimiento? Eh, Falla en chico, aprende rápido y escala estratégicamente, diría. Me gusta aprender rápido, porque hoy día que estamos en un ciclo tan dinámico, ¿no? Que con la tecnología, con la inteligencia artificial, los avances, ya mañana no sabemos que de repente nos pongan un chip, de repente empezamos a hacer cosas en el cerebro, tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, entonces el aprendizaje creo que es fundamental. Siempre estar a la vanguardia, estudiando, de repente no meterte a cursos tan caros ni nada. En internet creo que hay bastante información, siempre lo recomiendo, comiencen por ahí, por internet, luego ya especialízate. Cuando tengas el presupuesto, te En inventas. Substack hay demasiados blogs. Por Zoom tenemos datos, en los blogs, en los podcasts, hay harta información. Yo he aprendido muchas cosas escuchando de otros podcasts, algo ahí, ¿no? Lleva acá porque entrevistan muchas veces al CEO o al growth manager. Oye, pero eso de ahí yo creo que lo he hecho en algún momento, pero no me di cuenta de esto. Y te das cuenta de escenarios y te abren la mente, te aterrizan. Y lo bonito es su transparencia, justamente. O sea, claramente no te cuentan números de negocio, pero te cuentan las estrategias. Y ahí no necesitas crear la pólvora, lo copias nada más. Tal cual, tal cual. Entonces hay muchos recursos para no decir que no podemos aprender. Yo creo que ese aprendizaje, lo que tú dices, eso es algo que deberíamos tomar siempre en cuenta. Muy bien, Flavio, encantado de haberte tenido el día de hoy. Realmente me quedo muy feliz con todo lo que hemos conversado. El Grow era un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Gracias por compartirnos todas esas experiencias. Sé que hay un contenido de valor importante para todos los que nos ven en la audiencia. Me gustaría, por favor, que te puedas dirigir a la cámara y en 5 minutos darle una recomendación de guía de éxito de Flavio, lo que tú creas, a nuestra audiencia, por favor. Creo que lo más importante siempre es poder aterrizar todo lo que tú haces en algo tangible, ¿no? O sea, sí está bien soñar, creo yo, pero lo más importante siempre creo que es tener un plan para poder lograr las cosas. Puede que las cosas no salgan como quieras, nunca va a ser el fin del mundo, pero creo que finalmente si eres capaz de darle la vuelta siempre a algo, vas a poder tener éxito. Eso diría como punto inicial. Como segundo punto diría hoy día creo que redes sociales te permite algo tan mágico y tan bonito de poder crearte una marca personal, una reputación increíble, a base no necesariamente de experiencias, a base de buen contenido, nada más. Entonces creo que cuando creas esto y encuentras una fórmula mágica en crear contenido en redes y creas una reputación, creo que en verdad la vida te puede cambiar en todo sentido. Porque llega un punto en el que tienes tu comunidad, la gente te cree lo que dices y cosa que tú hagas, cosa que está destinada a funcionar porque ya construiste previamente las cosas, ¿no?
Creo que eso se viene por el orden. Y que se avienten. Y que se avienten, exacto, que se avienten. O sea, el próximo año yo tengo planificado más o menos 3, 4 negocios ahí a base justamente de redes y sé que si es que falla alguno o algo, voy a estar tranquilo porque al final de cuentas ya tengo el backup, que en este caso es el haber crecido en redes, ¿no? De alguna forma. O sea, yo tengo como que mi negocio seguro que es hacer publicidad, pero nuevamente quiero escalarlo a más cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer consultoría de negocios, tengo planeado hacer eventos también de marketing justamente a raíz de esto y todo nuevamente convocando sin invertir un sol, todo a raíz de redes justamente, ¿no? Aprovechando esto. Felicitaciones, Flavio. Tienes una super carrera por delante. Como te digo, yo consumo también tu contenido, es muy bueno. Así que los invito a que lo puedan seguir a Flavio. Definitivamente hay mucho valor aquí. Bueno, con esto cerramos entonces este episodio. Muchas gracias a nuestra audiencia. Ya saben, pueden vernos todos los días viernes a las 7 de la noche por Spotify, YouTube y en todas las redes sociales. Con esto nos despedimos, Flavio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Flavio por haber venido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Con esto nos despedimos. Chao, nos vemos. Chao. Sueños de emprendedores por compartir, alcanzar las estrellas con amor y por venir. La vida es un viaje que hemos de vivir. Marca Hablando por doquier va a existir. Marca Hablando es el show donde las ideas empiezan a brillar.